Hola, muy buenos días. Les agradezco a todos su presencia en esta serie de conferencias virtuales que tenemos para los centros de rehabilitación que participan y también para los familiares de los pacientes y para el público en general. El día de hoy vamos a revisar un tema que han estado solicitando mucho a través de redes sociales y que definitivamente es fundamental para entender y para observar cuáles son los signos, los primeros signos que presenta una persona que está iniciando con problemas en el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Les voy a pedir por favor que si van teniendo preguntas las pongan en el chat y vamos a iniciar. Es muy importante comprender, como lo hemos estado checando, que dentro de la visión que a mí me corresponde, que es un abordaje neuropsiquiátrico, tenemos que establecer cuáles son aquellas condiciones que inicialmente pueden hacer a alguien susceptible a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias anteriormente llamado adicción. Todos somos proclives a desarrollarlo. Hay personas que tienen más posibilidades de desarrollar una adicción. ¿Cómo lo podemos valorar? ¿Cómo lo podemos observar? Tenemos que considerar inicialmente que existen factores de riesgo que son muy importantes para que cualquier ser humano pueda desarrollar una adicción, retirando aquellos factores genéticos. Voy a hacer aquí una pequeña puntualización. Actualmente se sabe que los trastornos por dependencia a sustancias tienen un factor hereditario muy importante, que se presentan hasta la cuarta línea familiar y de los más heredables tenemos dos. El alcoholismo, que actualmente se le conoce como trastorno relacionado al consumo de alcohol, porque engloba toda una serie de trastornos, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos deficitarios en la atención, en la concentración. Se ha podido observar que esto es uno de los factores que tienen una mayor carga hereditaria, así como el trastorno por consumo de opiáceos, el fentanilo, el tramadol, el dextrometorfano son esta serie de trastornos los que se han catalogado como altamente heredables. Y en la clínica podemos ver, cuando se elaboran las historias clínicas, que los padres de aquellos pacientes que actualmente están recibiendo tratamiento de rehabilitación en su línea hereditaria tienen uno o dos miembros directos relacionados con una adicción. Entonces, dejando a un lado el factor hereditario, considerando que tenemos a alguien que en su familia no existe ningún miembro que viva con una adicción, tenemos que comprender que los principales factores de riesgo para que alguien genere un trastorno por consumo de alcohol, de marihuana, un trastorno por consumo de cocaína, de cristal, se han podido alinear y entre ellos el que más carga familiar tiene es el maltrato infantil. Entendemos como maltrato infantil todas aquellas vivencias que alteran el desarrollo de un niño. Muchas veces consideramos que el maltrato solamente son los golpes, que el maltrato solamente son los gritos, el abuso sexual. Y en definitiva, esto es solamente una parte. Maltrato infantil
también engloba toda una serie de fenómenos como la negligencia en el cuidado de las necesidades de un niño, que no tan solo son las físicas, las necesidades de salud, las necesidades psicológicas, las necesidades emocionales, las necesidades de educación, de límites, de estructura. Todo esto engloba toda una serie de fenómenos que actúan de forma negligente en el desarrollo del niño. Podemos simplificarlo como la omisión de todos aquellos patrones educativos, patrones que le llevan al niño a cuidar de sí, a cuidar de los demás, a respetarse a sí mismo, a respetar a los demás. Y entonces este fenómeno, junto con la violencia física, la violencia sexual, se viene a asociar a otro patrón que pocas veces se considera, que es la sobreprotección. La sobreprotección es una forma de maltrato y actualmente se reconoce en estudios con alto valor estadístico que le ha dado seguimiento a niños durante años, que es lo mismo una crianza negligente que una crianza sobreprotectora. La pregunta que se han hecho estos investigadores es ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede que se puede equiparar situaciones como la violencia física, situaciones como la violencia sexual con la sobreprotección? Nosotros como padres eh, nos asombraríamos y diríamos, no, no, esto no es posible. De ninguna manera es la misma vivencia emocional de un niño al cual se le agrede físicamente, se le golpea, con aquel que se le cuida, no se le deja salir, no queremos ni siquiera que les dé el sol. Y aquí hay un factor muy importante que se tiene que considerar. Esta teoría, la teoría de diátesis estrés. Y les voy a poner eh, un ejemplo para que lo podamos entender. Imagínense que todos nacemos con una armadura. Todos tenemos una armadura que nos protege y que nos da la posibilidad para podernos adaptar a las situaciones del desarrollo, a las situaciones del crecimiento, a las situaciones de la vida, que para el ser humano todas estas situaciones son adversas. Imagínense, desde que nacemos nos tenemos que adaptar rápidamente a los cambios de temperatura. La temperatura en el útero es una temperatura siempre calientita, siempre llevado a la ausencia de luz, a la humedad, el fetito, el bebé está flotando. Estamos en un ambiente controlado, donde nunca, nunca, nunca nos va a faltar el alimento, donde todo está diseñado para el desarrollo. Si lo observamos de esta manera, desde el nacimiento, los cambios que requiere el cuerpo para adaptarse rápidamente a la temperatura, de estar muy tibiecito, muy calientito, imagínense un quirófano o una sala de expulsión donde el flujo de aire para que no haya infecciones es laminar, quiere decir que se tiene que mantener una temperatura fría, un aire corriente. Imaginen las luces de un quirófano, de una sala de expulsión, del bebé de estar en el útero, sale a una exposición de luz que les quema los ojos, imagínenlo, de estar
flotando en agua, los tienen que limpiar rápido para mantener la temperatura. Esa posibilidad del organismo a adaptarse es algo heredado. Todos nacemos con distintas capacidades para tolerar los factores estresantes. Un factor estresante, como les estoy explicando, es este cambio de luz, este cambio de temperatura, esta toalla que por muy suavecita que esté, imagínensela en una piel de un recién nacido que no ha sido tocado más que por el líquido amniótico, que es babosito, que es chiclosito, donde está suspendido. Todos estos estímulos se sabe que en el ser humano son distintos. Yo no siento el frío igual que ustedes. Yo no siento el hambre igual que ustedes. Todos los seres humanos tenemos sensaciones que son distintas y podemos observar que hay personas que tienen hambre y se ponen muy mal, se enojan, se estresan, se irritan, nada más comen y ya les cambia el ánimo. De la misma manera, de niños, existen personas que requieren mucho más contacto físico que otras. Existen personas que requieren muchísimo más escuchar, más comunicación, que les estén platicando, platicar, que estarse moviendo. Y hay otros niños que requieren menos contacto con sus cuidadores. Vamos, dentro de toda esta variación, de la misma manera, nacemos con distintas tolerancias al estrés. Imagínense que nacemos con distintas armaduras. Hay personas que nacen con armadura de malla, casco, herrajes, y que son muy tolerantes, son muy resilientes, de ahí viene la palabra, al estrés, que son muy resilientes a, eh, al poco contacto físico, que son muy resilientes a el temor, a la vulnerabilidad social, a la inseguridad, o todo lo contrario, son muy resilientes, toleran más que los estén abrazando, que los estén sobreprotegiendo, no, mijito. Sin embargo, hay otras personas que nacen con menor capacidad adaptativa, que requieren más cuidado, que requieren más atención. De esta forma, podemos observar que las tolerancias son distintas desde que nacemos. Y todo aquello que en el crecimiento de un niño vaya generando estrés, desde el hambre o la sobrealimentación, desde la falta de afecto o la sobreprotección, empiezan a generar variaciones en esta capacidad de resistir, en esta capacidad de afrontar las variaciones constantemente cambiantes en las que nos tenemos que desarrollar todos los seres humanos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el fenómeno conocido como adicciones? Que justamente cuando un ser humano tiene dificultades para controlar, para regular su estado emocional, para regular su estado de ansiedad, va a encontrar en factores externos
la posibilidad de disminuir este malestar. Imaginen un niño que constantemente siente ansiedad, que constantemente siente temor, que constantemente está angustiado porque tiene que ser el mejor o porque sencillamente hace todo y nadie lo observa, nadie le habla. Ahí, en ese estado de malestar, en ese estado de angustia, en ese estado de soledad, consume alcohol y va a sentir un alivio. Consume marihuana y va a sentir un alivio. Está deprimido, está triste, se siente solo, desamparado, consume cocaína, consume cristal y va a sentir un levantón, va a sentir que su estado de ánimo asciende. Y el cerebro en ese momento va a asociar ese estímulo como un alivio a una sensación que tiene donde hay registro desde el nacimiento. Los seres humanos tenemos de fábrica la intolerancia al malestar, como en esta teoría. Hay personas que toleran más tiempo el malestar, hay personas que toleran menos tiempo el malestar, pero al final el ser humano va a hacer lo que sea en cualquier momento para disminuir ese malestar. Cualquier persona va a hacer lo que sea para quitarse la sed. Cualquier ser humano va a hacer lo que sea para conseguir alimento y saciar su hambre. No minimicemos los factores psicológicos. Cualquier ser humano va a hacer lo que sea para dejar de sentirse miserable, triste, angustiado, ansioso, porque son factores que para el organismo es lo mismo que estar sangrando. Aquellas personas que han tenido un ataque de pánico saben de lo que hablo. El cerebro no distingue entre estar sufriendo un infarto y estar teniendo un ataque de pánico. No hay forma de que el cerebro pueda registrar que hay una diferencia. Un infarto te va a matar, definitivamente. Un ataque de pánico del piso no pasa. Sin embargo, la vivencia interna de ese malestar no se puede diferenciar dentro del cerebro. Entonces aquí podemos observar que en estas vulnerabilidades es cuando actúan las drogas. Las drogas vienen a ser un satisfactor inmediato frente a estas vulnerabilidades. Entonces podemos empezar a responder la primera pregunta. La pregunta con la que iniciamos es, ¿quiénes pueden desarrollar una adicción? La respuesta es todos. Hay personas que tienen más vulnerabilidad y hay otras personas que tienen menos vulnerabilidad. Sin embargo, si se someten constantemente al estímulo satisfactorio, al final, tanto los que resistan más como los que resisten menos la van a presentar. Antes de darle paso a la siguiente, y aquí viene una respuesta a algo que constantemente escuchamos en el tratamiento de este tipo de trastornos. Nunca falta el familiar, el abuelo, facilitador y devaluador que llega diciendo, es que yo decidí dejar de tomar de un día a otro, sin tanta payasada, sin tanta terapia, sin tanto medicamento. Es cosa de que le eches ganas, voluntad, y viene el discurso moralizante de tú lo puedes hacer, no lo haces porque eres un cobarde, porque no, bla, 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 no tienes voluntad. Si observamos y si comprendemos
que biológicamente, neuropsicológicamente, los seres humanos no somos iguales, que el abuelo no sentía la ansiedad en aquel momento como el nieto, entonces podemos empezar a comprender que no existe una llave mágica, que no existe, por ejemplo, no existe el alcoholismo, porque no es algo como, bueno, vamos, ya ni las diabetes, es una sola diabetes, ya se habla de obesidades. Actualmente los enfoques médicos se están esforzando en encontrar las particularidades para generar metodologías de tratamiento mucho más eficientes. No se puede tratar a todo el mundo igual, no todos tenemos la misma historia de vida, no todos tenemos la misma familia, no todos tenemos incluso situaciones tan relevantes como no todos tenemos el mismo acceso a la salud. Desgraciadamente, así es en nuestro país. Y comprender que exclusivamente desde las neurociencias se explica esta variabilidad entre una persona y otra, entre cómo se trata a alguien y a otra. Y entonces los discursos moralizantes regularmente vienen a enturbiar la aproximación a cómo se entiende esto. Recapitulo, ¿quiénes pueden desarrollar adicción? La respuesta es todos. Va a haber personas con mayor resistencia, va a haber personas con menor resistencia, va a haber personas que a las tres primeras exposiciones desarrollen adicción. Hay personas que después de haber consumido cristal 13, 4 veces no lo van a desarrollar, pero a la catorceava y a la quinceava ya lo desarrollaron. A cualquier persona que se le someta al consumo de alcohol va a desarrollar trastornos. Pero es que yo no me hice dependiente, yo puedo beber 3, 4 días y vamos, dejo de beber y no me pasa nada, pero observas y cuando deja de beber empieza un episodio depresivo o empieza a tener alteraciones en la regulación de ansiedad o se le empiezan a olvidar las cosas. No tiene que beber diario, pero hay alteraciones, trastornos relacionados, porque todas estas sustancias conocidas como drogas, conocidas como productos derivados del tabaco, como productos derivados del alcohol, tienen una acción neurológica, afectan el cerebro, afectan el corazón, afectan las hormonas, afectan la capacidad metabólica y la dependencia no es el único trastorno relacionado. Hay personas, voy a, voy a poner otro ejemplo, hay personas que si yo no tengo problemas, yo puedo dejar de beber sin problemas. Les pides una química sanguínea y los niveles de colesterol en las nubes, asociado al consumo de alcohol. No, pues si no estás desarrollando una dependencia, pero pues te vas a morir antes por un infarto, por una embolia, que alguien que lleva 15 años bebiendo alcohol y que es dependiente de alcohol. Se fijan en esta visión adictológica, se apertura la visión, se aperturan los impactos, se apertura el hecho de otra situación que estamos dejando pasar. Los vapeadores actualmente matan más rápido que aquel abuelito que consumió sus faros 80 años y que nunca desarrolló nada. Es que mi abuelo es otra cosa que escuchamos. Mi abuelo fumó hasta los 80 años y nunca tuvo nada. Pues sí, pero los procedimientos en los cuales se elaboraba el tabaco, el tipo de tabaco, los aditivos relacionados con el tabaco eran totalmente distintos. Actualmente
El horizonte adictológico está planteando la exposición más temprana a drogas mucho más potentes. Otro ejemplo clásico, los cannabinoides. La marihuana no es la marihuana de hace 10 años, ni siquiera estamos hablando de un periodo más amplio. Todos los derivados eh, cannabinoides, transgénicos, hidropónicos, han revolucionado e incrementado la potencia de los cannabinoides, incluso hasta estar a disposición cannabinoides de diseño sintético, que ya nada tienen que ver con la plantita, que a decir es natural y Dios la puso en medio de nosotros para que la utilizáramos para nuestro beneficio. Nada ya tiene que ver esa plantita. Actualmente, las drogas de diseño incluyen muchos de los cannabinoides que están en circulación, las variedades Koch de alta gama. Vamos, alguien puede nacer con una armadura muy potente, muy resistente, pero de la misma manera, en dos, tres consumos con drogas muy potentes, se atraviesa, pues no es un chaleco antibalas. El fentanilo, que es una droga muy potente, genera dependencia en los primeros consumos, en sujetos sin ningún factor de riesgo, con una crianza de libro de psicología, con una situación que hace ejercicio, que tiene sentido de pertenencia, duerme muy bien, excelente eh, nivel educativo, muy buen salario, muy buena satisfacción de vida. Un día le pone un cartucho de lo que él creía que era marihuana al vapeador, le da dos, tres fumadas, resulta que ese vapeador, aparte de cannabinoides, tenía fentanilos, se acabó la bonita historia. La sustancia, la potencia asociada a otras drogas de abuso generan que se desarrolle un trastorno por consumo de sustancias. Actualmente el fentanilo está siendo introducido en otras drogas de abuso. Lo hemos visto en la clínica y lo he hablado constantemente. Hay personas que creían que se estaban metiendo marihuana y terminaron intoxicados y en terapia intensiva porque el cartucho traía fentanilos. Hay personas que se reconocen como usuarios de cocaína, que se reconocen como usuarios de clorhidrato de metanfetamina, el cristal, incluso usuarios que se reconocen como consumidores de la cocaína rosa y terminan positivos a fentanilo. El mundo, el horizonte adictológico, el mundo del, del crimen organizado es una ruleta rusa. No sabes que te estás metiendo en una dosis. Entonces, con este antecedente, vamos a revisar cuáles son los primeros signos. Era lo que les decía. Cualquier persona que consume de forma repetida por un plazo de tiempo continuo va a desarrollar dependencia. Y aproveché para ponerles esta imagen para que podamos observar en estas bebidas que se conocen como azulitos la mezcla de factores asociados que desarrollan adicciones. Esta bebida regularmente se vende en los tianguis. Regularmente se vende sin ningún tipo de regulación. Son bebidas que se elaboran con destilados, con alcohol destilado, vodka, ron, incluso se pueden usar whiskies o lo que se cree, que regularmente se venden a granel organolépticamente
Tienen Miguelito, que de entrada da una sensación, el color, pues si es azul claro, pues, se asocia con el agua y pues no ha de ser tanto daño. Pues hasta gomitas tiene. Está escarchadito con su Miguelito azul. De entrada, esto da la posibilidad de un consumo a temprana edad. Se ha observado que el consumo de este tipo de este tipo de bebidas, de este tipo de cócteles, inicia entre los 12 y los 13 años. Aquí tenemos la sensitización, el antojo. El antojo. Está frío, es en el tianguis, donde regularmente hace calor, está dulcecito, saladito. Me empieza a bajar la sensación de la ansiedad. Esta es una gran carga de carbohidratos. Los carbohidratos regularmente refuerzan la conducta. ¿Quieres que alguien consuma una sustancia? Mézclala con carbohidratos. Los cannabinoides que se mezclan con azúcares llegan a ser muy atractivos. La psilocibina, los chocongos, los famosos chocongos asociados a una metiljantina, a grandes cargas de azúcares, llegan a ser muy atractivos. Actualmente toda la mercadotecnia asociada al consumo de sustancias, desde los empaques, desde, por ejemplo, eh, la psilocibina en gomitas, el empaque metalizado con el cual se vende de forma legal los cannabinoides, las marihuanas, de las cuales se vende de forma legal, todos los empaques, toda la parafernalia, ya está dirigida a mercados muy específicos. Y en esta sola, en este cóctel, podemos ver que en la exposición temprana, 11, 12 años, se están relacionando alteraciones en el control de peso, alteraciones en el control de el colesterol desde de los triglicéridos a etapas tempranas hasta un inicio de diabetes en poblaciones más jóvenes, porque tenemos grandes cargas de azúcares con grandes cargas de sal, con grandes cargas de alcoholes, que son una bomba metabólica y una bomba neurológica. Entonces, ¿cómo ayudar a una persona que vive con una adicción? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo empezarme a dar cuenta que mi hijo, mi hija, mi familiar, yo, tengo problemas? Estoy desarrollando una adicción. O aquellas personas que actualmente viven con una adicción, ¿cómo darme cuenta que está teniendo una recaída, que ya empezó a consumir de nuevo? A partir de esto, internacionalmente, se han diseñado datos de alarma que se pueden identificar. Uno de los primeros datos de alarma es la dificultad para controlar el consumo de alcohol, de tabaco y de drogas. Y esto se puede observar en una reunión familiar. Hay personas que se pueden tomar una, dos y hasta ahí, y hay personas que no pueden parar. Toman uno, dos, tres, ya están en estados de alta intoxicación y tienen dificultades para controlar su consumo. En un grupo de amigos se puede observar que se juntaron tres amigos y los tres decidieron probar el alcohol al mismo tiempo en el mismo momento de su vida. Dos de ellos no tuvieron problema. Bebieron, se emborracharon una, dos, tres veces
y actualmente consumen de forma social. Sin embargo, uno de ellos, por esta baja resiliencia, por por lo que hablamos al principio, por esta falla en la regulación del estrés, tomó alcohol y dijo, de aquí soy. Este efecto, el cerebro asoció que ese efecto lo iba a aliviar. Y él empezó a desarrollar un conflicto que desde temprano se pudo observar que él tenía dificultades para controlarlo. Hay personas que se pueden fumar un cigarro y no volver a fumar en 3 meses. Y hay personas que no pueden dejar de fumar en 15 minutos. ¿A causa de qué sucede esto? Efectivamente, por el efecto. Pero desde los primeros consumos, si observamos que bebió por primera vez y no se pudo controlar, es el momento de buscar atención en ese momento. ¿A poco lo voy a internar en ese momento? No, 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 todo es internamiento. En el tratamiento de las adicciones hay distintos modelos de atención. Hay distintos modelos, por ejemplo, el de Acazulco, en temprana edad, que Acazulco es un área de tratamiento del UNAM, los modelos para bebedores problemas, que en personas que se empieza a ver que al inicio tienen dificultades para controlar su forma de beber, hay modelos cognitivo-conductuales que los ayudan a aprender a beber. En ese momento sí se puede. Ya cuando el paciente lleva 3 centros de rehabilitación, regularmente dicen, quiero aprender a beber. No, pues ya no, tú ya tienes una adicción. Ya, no lo vas a poder aprender. Una vez que se desarrolla la adicción, ya no hay forma de revertir eso porque es un cambio molecular. Ya cambiaste el funcionamiento molecular de tus neuronas y como lo hemos visto en exposiciones anteriores, esos cambios son irreversibles. Sin embargo, en temprana edad, exclusivamente con el alcohol, que es la única droga que puede ser segura, la única droga, si se observa que tiene dificultades para beber, entonces hay estos modelos de atención que previenen que se desarrolle. Si la primera vez que consume tabaco nos damos cuenta que ya compró 4 cajetillas y que no puede dejar de fumar, que tiene dificultad para controlar el consumo, entonces es ahí donde se tiene que observar, prestar atención. O sea, el primer signo de alarma es la dificultad para controlar el consumo. Otro de los signos de alarma es el deseo, es el antojo. Se manifiesta regularmente con asociaciones. Está haciendo mucho calor, ay, ¿qué te parece si saliendo nos tomamos unas miches y luego vamos por unos azulitos? El deseo es muy intenso y regularmente se asocia a patrones de conducta que lo favorecen. ¿A qué me refiero? ¿Qué les parece si hacemos una carnita asada que termine en borrachera? Todo lo que está alrededor de este tipo de conductas como preparar la carne, prender el asador, desde ahí se empieza a beber, se come o a veces ya no se come, después de la cerveza empiezan los destilados, se inicia el consumo de cubas. Para bajármela, entonces voy al baño, consumo cocaína, me la bajo. Vamos, toda esta asociación, todo este deseo
se empieza a asociar a conductas, lo que se observa también en jóvenes, que no puedes divertirte sin beber, que no puedes tener actividades donde no se consuma alcohol, marihuana, donde no se esté fumando. No, porque la actividad no es para divertirse, es para consumir. Nos juntamos y hacemos una fiesta. El pretexto es la fiesta. El centro es el consumo de alcohol. El objetivo no es pasarla bien, es juntarnos para consumir y el pretexto es la fiesta. Una de las preguntas es, para identificar esto, ¿cuánto tiempo tiene que sales a estar con tus amigos sin consumir ni una sola sustancia? Que se van a jugar fútbol y después no se van al bar o a la cuadra o a la banqueta a tomar cervezas. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a platicar con tus cuates a la esquina y no empezaron a fumar marihuana? La actividad es el pretexto. La actividad favorece al deseo. Esta parte donde incluso hay memes y me está empezando a darse de la mala y apenas es jueves y voy a empezar desde el miércoles. El deseo es la posibilidad constantemente de disminuir el malestar. Lo explico. Tenemos sed, para disminuir el malestar se toma agua. Me siento miserable, para disminuir el malestar consumo cristal. Esta es la asociación que tiene el cerebro. El deseo es lo que dirige la conducta y después de la dificultad para controlar el consumo, aparece el deseo y el deseo va a ser una constante en la vida emocional de las personas que son vulnerables a desarrollar trastornos por consumo de sustancias. Un signo de alarma importante, la tolerancia. La tolerancia es la necesidad de consumir cantidades progresivamente mayores de alcohol, de tabaco y de otras drogas para obtener el efecto inicial. Esto se puede observar en usuarios de la mayor parte de las drogas, pero particularmente se puede explicar de forma fácil en el consumo de alcohol. Cuando se inicia alguien en el consumo de alcohol, una cerveza de lata era suficiente para generarle un estado de bienestar, de fiesta, de intoxicación, se le bajaba la ansiedad, podía platicar con los demás. Vamos, conforme va progresando el tiempo, esa cerveza de lata se convierte en tres para alcanzar el mismo estado. Luego se convierte en un six. Luego se convierte en 12. Luego se convierte en 24. Y así va incrementando hasta el punto donde ya no se puede volver a alcanzar el estado de alivio, porque los efectos secundarios, porque el malestar que provoca el alcohol supera cualquier efecto positivo que genere. También es muy evidente con los usuarios de cannabinoides. Con uno o dos toques se me bajaba la ansiedad, se me olvidaba que estoy valiendo, me tranquilizaba, me disociaba un poco, me ponía eh, en la sala, prendía la tele, podía ver unas películas, me quedaba dormido, de repente me daba el monchis, me echaba unos taquitos, unos colchones con leche y se acabó. Ya, pasaba la tarde. Dos toques,
se convertían en un porro se convertía en 3 porros al día, esa marihuana ya no me daba, ya no me generaba el efecto, entonces la cambiaba, iba incrementando de gama, gama baja, gama media, gama alta. Los dealers son brillantes en la mercadotecnia, le pusieron gama a la potencia del tóxico, ultra tóxica, entonces ya no me hacía, la metí en un bong, ya no me hacía. Esa es la tolerancia, donde al final consumí casi la mayor parte del día, todos los días de la semana, terminaba teniendo efectos adversos, empezaba a escuchar voces, empezaba a sentir ansiedad y ya nunca más volví a alcanzar el estado de ensueño que me dio inicialmente esa droga. Este es el fenómeno de la tolerancia. Signos de alarma. Este también se puede presentar desde las primeras veces. Ojo, esto es muy importante. Abstinencia es la cruda. Muchas veces podemos ver que en una fiesta todos tomaron casi lo mismo y vemos a uno o dos que amanecen con una crudota de, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te metiste? Nada, tomé lo mismo que ustedes. Y el estado de abstinencia es gravísimo. Es que me siento ansioso, siento que hice algo malo, que algo malo va a pasar. Cuando los estados de abstinencia son muy graves, el sujeto tiene una vulnerabilidad. Por ahí hay una vulnerabilidad neurológica, por ahí hay algo metabólico que se tiene que buscar porque lo está haciendo altamente susceptible. Es que no, por favor, denme una cervecita. Oye, ahorita vamos a ir a desayunar, ahí te la tomas. No, 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 no. Se presenta desde lo mismo. Cuando alguien deja de consumir cannabinoides, cuando alguien deja de consumir marihuana, le rebota la ansiedad. Entonces tiene que volver a consumir porque no tolera esa ansiedad. Era ansioso de chiquito. Se bajaba la ansiedad con los cannabinoides, pero en la abstinencia, ¡pum! La cruda de cigarro. ¿Han escuchado de la cruda de cigarro? Ay, es que traigo cruda de cigarro. Ayer fumé mucho. Pues no, no es porque hayas fumado mucho. Es por el impacto que tiene la nicotina en tu cerebro. Todos fumamos mucho. Ayer todos fumamos. Las crudas, la intensidad y la duración. Ay, es que cuando uno tiene más de 30, las crudas duran más. No, no, no es necesariamente eso. No, te estás haciendo muchísimo, mamá. Te has expuesto demasiado al tóxico y ese tóxico está cansando, está agotando, está fatigando tus neuronas. Por eso la recuperación ya no es tan sencilla. Por eso la recuperación tarda más. Es muy importante poder observar que el periodo de abstinencia, que el periodo de cruda es muy importante para poder entender qué tan avanzado está el padecimiento, qué tan susceptible, nos da mucha información, pero hay que conocerlo para observarlo. 3, la autoadministración compulsiva, que lo hemos hablado también anteriormente, es que no puedo dejar de consumir. Empieza a beber, por ejemplo, con el alcohol también se ve muchísimo. Aparte de ser una droga legal, como es una droga social, siempre está presente en los mejores eventos y en los peores eventos. Podemos ver al tío, al primo que llega a la recepción de la boda, donde están dando los tragos de cortesía, y ya se tomó 3. Y entra y ya se tomó 4. Y ya está muy ebrio y no puede dejar de beber. Esta es la autoadministración compulsiva. El sujeto no puede dejarse de autoadministrar, autoadministrar, autoadministrar. Incluso cuando él ya se está empezando a dar cuenta que ya habla mal, que ya se está yendo de lado, que ya está haciendo el ridículo, que ya vomitó, no puede dejar de beber. Con el cristal pasa igual.
pero de una manera muy rápida y atroz. Los usuarios empiezan a fumar cristal y no pueden parar. Llevan 2, 3, 4 días encerrados en su cuarto sin dejar de consumir y no pueden parar de dejar de consumir. Y aquí nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿qué pasa con el sistema familiar que le permite a un usuario fumar hasta 5 días seguidos sin intervenir? ¿Qué pasa con los sistemas familiares de sujetos que están encerrados en su cuarto consumiendo cannabinoides, marihuana, sin intervenir? Es que no me di cuenta. Es aquí donde desde otras áreas de las ciencias médicas, de la psicología, tenemos que observar qué pasa con estos sistemas familiares, porque muchos de estos signos de alarma, desgraciadamente, se han normalizado. ¿Cuántos videos vemos en redes de personas intoxicadas, borrachas, como se dice, haciendo el ridículo en bodas, en eventos? Ay, vamos a subirle a redes, ja, 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 todos nos reímos. Vamos a subir al abuelito cuando se esté infartando, ja, 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 qué chistoso. No, no, no es nada de chistoso. Estás viendo a alguien enfermo y es una enfermedad igual a la otra. Ja, ja, vamos a tomarle una foto a la abuelita con el coma diabético para ver cómo se le está pudriendo el pie. Ja, ja, qué chistoso es. No, no, no es chistoso. Nada en las adicciones es chistoso, es una tragedia, pero se ha normalizado. Ay, es que eh, pues está tranquilito en su cuarto, y pues nunca me di cuenta. Pues es que no lo toleras, no lo tolerabas. Hablemos de la tolerancia, hablemos del vínculo que hay ahí. Si se fijan, hasta este momento, los signos de alarma son muy evidentes. No existe, hasta este momento creo que no existe nada de ciencias ocultas. La dificultad es que se ha normalizado el consumo. Se normaliza el consumo de productos anfetamínicos para bajar de peso en adolescentes en México. Ese es un hecho. Ay, qué flaquita, qué bonita, qué delgadita. Tiene 10 días sin comer. Está usando anfetaminas para bajar de peso. Todo vomitando. Ay, pero, pues, ay, qué voluntad tienes. Bajaste 17 kilos en un mes para entrar en el vestido de la graduación. Es ahí donde el núcleo de alguna manera normalizó que perder 18 kilos en un mes es algo que se le debe de aplaudir. Ay, vamos a aplaudirle al abuelito para ver cómo le está dando una embolia. Aplaudámosle todos. Oiga, doctor, ¿usted está diciendo algo mal? ¿Qué tienen? O sea, ¿qué le está pasando? ¿Por qué se está burlando del abuelito? Que pues lo mismo sucede cuando le aplaudimos a alguien por perder 15, 18 kilos. ¿En qué momento se normalizó? ¿En qué momento se ha normalizado tener a alguien en consumo 10, 15 días? Mis colegas no me van a dejar mentir. Es que llevaba 17 días consumiendo en su cuarto solo, no salía ni pasar del baño. ¿Y por qué no lo trajeron antes? El padrino dijo que lo dejaran tocar fondo. Ah, no. Ah, pues a la abuelita que está diabética, pues también vamos a dejarla tocar fondo, ¿no? Sí, hasta que le reviente el páncreas. Déjenla tocar fondo. ¿Por qué las enfermedades médico-generales se tiene una visión distinta que las enfermedades neuropsiquiátricas?
porque no sacan ronchas, porque no sacan abscesos, porque no se ven, porque son moleculares, porque es un vicio, porque él se lo buscó. Cuidado, observemos que los signos de alarma hasta este punto son muy evidentes. Fallas en el automonitoreo. ¿Qué significa esto? El que no se da cuenta que está haciendo el ridículo, no se da cuenta. Eso es un signo de alarma. Que no se da cuenta que puede perder la escuela, que está poniendo en riesgo a su familia, que tiene todo para hacer vivir, para ser feliz, que no se da cuenta que ahí están sus hijos, que no se da cuenta que ya pesa 20 kilos. Fallas en el automonitoreo. La capacidad de automonitoreo es el vernos a nosotros mismos. Imagínense que el cerebro genera una imagen como si tuviéramos una cámara enfrente de nosotros que constantemente nos esté escaneando. Cómo te ves, cómo te estás proyectando, cómo te estarán viendo los demás, las reacciones. Las drogas de abuso, el tabaco, el alcohol y las drogas apagan esa cámara. Por eso es, oigan, ¿qué no se dan cuenta que en las cajetillas del tabaco hay una rata muerta? Oigan, les ponen una rata muerta y pues así siguen fumando. No, pues se lo merecen. Pues justamente la nicotina apaga esa cámara para que no te des cuenta. Igual en las redes sociales, cuando aparece el antes y el después de las drogas y los usuarios de cristal o de fentanilo tienen lesiones faciales, pérdida de dientes, pérdida del tejido subcutáneo, están todos flacos, los ojos saltones. Ay, que no se dieron cuenta que terminaron con esos abscesos en los brazos. No, porque la droga apagó ese sistema de monitoreo. Que no saben que manejar en estado de ebriedad es una de las principales causas de muertes en jóvenes. No se dan cuenta. Las fallas en el automonitoreo y van a ser peores. No se dio cuenta que al pelearse en ese bar lo podían matar y lo mataron. No se dio cuenta. Fallas en el juicio. Lo peligroso. No se dio cuenta, es que no se da cuenta, es que date cuenta. Estás perdiendo, no me doy cuenta. Se me apagó. Ese es un dato de alarma y es progresivo. Es clásico. Lo grabaron haciendo estupideces mientras estaba ebrio. Lo suben a redes. Qué chistoso, todos nos reímos. El mismo ejemplo. Ahí estamos dando, o sea, en los primeros consumos. Vamos a dejarlo sufrir para que se le quite, para que la vergüenza social sea el suficiente. Pero si se le apagó el sistema de automonitoreo, no se va a dar cuenta hasta que sea muy tarde. Hay que buscar atención. En- es la misma lógica en toda la medicina. Es la misma lógica en todas las ciencias. Si te das cuenta a tiempo, se puede atender más rápido, con mayor eficiencia, más barato. Si te das cuenta que la falla, que compraste una casa y está teniendo goteras, más rápido se puede solucionar. Si te estás dando cuenta que el carro suena raro, ya no lo sigas corriendo, háblale al mecánico. ¿Por qué en neuropsiquiatría tendría que ser distinto si te estás dando cuenta que está deprimido, que está aislado en su cuarto, que tiene problemas para relacionarse con los demás, o que se toma demasiado las cosas muy en serio, o no le interesan las cosas? ¿Para qué lo dejas avanzar? Atiéndelo antes de que se asocie un problema de adicciones y que ese problema de adicciones se asocia a una condición física como infartos cerebrales, infartos cardíacos. Para eso sirven estos signos de alarma.
que están presentes en todos los momentos. Se puso en riesgo, terminó con sus amigos en la Marquesa, era una niña con tres sujetos. ¿Qué no se dio cuenta? No, no se dio cuenta. Tú date cuenta y lleva la atención. Es que luego la van a medicar. No es cierto. En fases iniciales de los trastornos por adicciones no se requiere utilizar tratamiento farmacológico a menos que exista una comorbilidad, que ella haya tenido un problema anterior, que se esté desarrollando esquizofrenia, que estamos teniendo depresiones muy graves con intentos suicidas, trastornos de la alimentación muy críticos. Si no es así, si es así, se trata, incluso así se trata antes y tenemos mayores índices de éxito. En etapas tempranas no se tiene que medicar, no se tiene que internar. Se puede rehabilitar más fácil y tener una vida normal. Cuando ya tienes deterioro neurológico, cuando ya hay infartos, cuando tenemos pacientes de 21 años con problemas cardíacos, hígado hepático, que ese es por descarte, todo el mundo llega con hígado, perdón, hígado hepático, con hígado graso, todo el mundo llega con hígado graso. Entonces la presión sobre el sistema terapéutico para que te lo deje como nuevo es inútil, ya no va a pasar, no va a suceder. Estos signos de alarma se presentan al inicio, a la mitad y en las recaídas. Deterioro en la salud física, psicológica como consecuencia. Todas las drogas actúan en el cerebro. El cerebro no saca ronchas. El cerebro genera manifestaciones a partir de los afectos, de la conducta, de la sensopercepción, ahorita lo voy a explicar, de la cognición, de los ciclos vitales. Si yo utilizo un estimulante como el cristal, como la cocaína, me puedo dar cuenta porque el sujeto va a tener alteraciones en el sueño. O va a dormir muchísimo de forma típica o no va a dormir. Si yo observo que mi hijo es súper dormilón, desde chiquito, así se nace. Hay unos que nacimos dormilones, hay otros que con 3 horas están como nuevos. Así se nace, así somos los seres humanos. Si tengo un chiquillo que desde chiquillo es súper dormilón y en la adolescencia lo veo así como muy activito, oye, pues no has dormido en 3 días y por ahí empiezo a ver latas de Red Bull, de Monster. Algo está pasando, algo está cambiando el patrón de sueño-vigilia, ciclos vitales. Tengo a un joven que es bien dragoncito. Y de repente me empiezo a dar cuenta que como que anda muy inapetente. Ojo, ese es un dato de alarma. Trastornos en el afecto. Hay personas que no son muy expresivas, muy serias, como se les dice. Y de repente es el alma de la fiesta, me está cambiando el patrón. Ojo, necesitamos observar qué pasa. Un chico muy tranquilito, con muy buen control de ansiedad, cero preocupado, de repente anda muy ansioso o todo lo contrario, chiquillos que son muy ansiosos. Hay que hacer, mamá, hay que ir, y qué tal sí, qué tal no, y de repente le empieza a importar nada, ahí hay un cambio en el patrón. Cognición, fallas en la atención, la concentración y la memoria. Sensopercepción, la forma en la que percibo los estímulos. Está viendo cosas que los demás no ven, están escuchando cosas que los demás no escuchan. Oiga, qué raro, doctor, eso pues ya está pues, como muy atípico.
Actualmente es tan común con el consumo de ayahuasca, con el consumo de floripondio, con el consumo de DMT, el bufos alvarios, el famoso sapo, las drogas alucinógenas, el LSD que nunca ha dejado de salir de la canasta básica del consumo, la psilocibina, la mezcla de estas sustancias, desgraciadamente, se les está dando un espectro de medicina tradicional. La ayahuasca es una forma de curar tu alma. No, a ver, no nos engañemos. Es una forma de intoxicarte y que en un estado alucinatorio tú creas que estás resolviendo algo que en definitiva no estás resolviendo y que probablemente estás hablando, abriendo la caja de Pandora. Esta disminución en la percepción del riesgo es gravísima, porque actualmente se puede ver en Facebook anuncios de medicina ancestral, viaje de ayahuasca, te meto un temazcal, te deshidrato, te genera un sufrimiento neurológico, un sufrimiento renal, bonito, ya todo mareado, con la presión baja, en ayuno, pues lo que te tienes que limpiar. Te paso a un lugar donde te voy a estar tocando un tambor para alterar tu sincronía y te voy a drogar con un alucinógeno. Y a partir de ahí, como si fuera psicomagia, vas a resolver tus conflictos en esta vida, en la anterior, en la que sigue, y te vas a convertir uno con la Pachamama. Golpeaste riñones, función cardiovascular, neurológico, y al final lo único que te generaste fue un episodio psicótico para buscar soluciones fáciles y mágicas a problemas complejos, a situaciones que nos han dado cambios en los patrones. Los seres humanos somos seres de patrones. Créanme, no variamos mucho, incluso a lo largo del desarrollo de los niños. Quienes son bravitos, pues son bravitos desde chiquitos y son bravos de grandes. Quienes son más tranquilos, más sin meterme en broncas, pues así se van desarrollando. Variaciones importantes hay que echarles un ojo. Ya no hablamos de variaciones físicas como esta que les comentaba. Fallas en la función cardiovascular, de repente se están poniendo azules de los labios por el consumo de los vapeadores. En vapeador se puede consumir, como les decía, desde tabaco y otras esencias hasta fentanilos y la mayor parte de las drogas sintéticas que causan impactos cardiovasculares y respiratorios. Esto ya es como más para médicos generales. Pero si estás viendo síntomas atípicos, si estás viendo hipertensión en un chico de 15, 16 años, busca drogas, las vas a encontrar. Si estás viendo problemas metabólicos, obesidad, incremento del colesterol, hígado graso, busca marihuana, busca cannabinoides, lo vas a encontrar. Situaciones que de entrada pareciera que no están relacionadas, pero están muy relacionadas. Presencia de lesiones eh, relacionadas al virus del papiloma humano, como condilomas en adolescentes, se asocia al consumo de cristal por la relación entre el chemsex, las prácticas sexuales intoxicados, la baja percepción del riesgo, el poco cuidado al contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluso la impulsividad. Se ha observado con mis compañeros ginecólogos de haber busca consumo de cristal y desgraciadamente lo están encontrando. Esta chiquilla está consumiendo cristal y lo encuentran. Este chiquillo está consumiendo drogas estimulantes
y se encuentra nitritos a la hora de drogas relacionadas con los poppers, drogas relacionadas con los eventos sexuales en adolescentes generan una propensión a enfermedades de transmisión sexual que van desde la hepatitis, virus del papiloma humano, VIH, citomegalovirus, vamos. Entonces aquí tenemos deterioro en la salud física asociado al consumo de sustancias. No todos son infartos por marihuana, no todo es cirrosis, tenemos un espectro de enfermedades relacionadas, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Con esta termino para darle paso si tienen alguna pregunta. Problemas en el grupo primario de apoyo, que es en la familia. Se me está poniendo muy retador, doctor, eh, o me doy cuenta que pues, me está dando el avión. Está fallando en la escuela, está faltando al respeto, se pone muy agresivo, no quiere salir de su cuarto, no está cumpliendo con sus obligaciones, cambios en los patrones educativos, en lo económico, es que ya no está aportando, ya no está trabajando. Estas pequeñas alteraciones de los patrones previos nos hablan de que hay que poner atención, de que hay que poner ojo en, como dato de alarma en el probable desarrollo de trastornos por consumo de sustancias. Voy a parar aquí. El próximo mes abrimos una segunda parte para darle paso si hay preguntas. Les recuerdo a todos que esta plática está siendo grabada para subirla a redes sociales. Entonces, si no quieren que aparezca su rostro, pueden poner la pregunta a través del chat o si no tienen mayor dificultad, pueden prender su cámara y con gusto puedo resolver cualquier pregunta. Tengo Aquí. una duda en chat. Dice, ¿cómo podemos saber el momento en el que realmente dejan de consumir? Lo vamos a ver posteriormente, pero te doy un spoiler, te doy un adelanto. Y es algo que siempre se recomienda. No hay, en este momento de la historia, cómo tomarles un perfil toxicológico o utilizar un alcoholímetro. De ninguna manera es efectivo estar acosando a alguien que vive con este trastorno. No hay forma de burlar un antidoping. Piensen en la historia, piensen en Maradona. Maradona con todo el dinero que tenía, con todos los recursos que tenía médicos a su alcance, jamás pudo vencer un antidoping. Siempre lo observaron consumiendo por el antidoping. El antidoping debe de ser una costumbre arraigada en las personas que viven con trastorno por consumo de alcohol, de tabaco y de drogas. No existe otra forma. Un antidoping actualmente pueden ser en saliva, actualmente pueden ser en sudor, en orina. Un antidoping le da certeza al usuario de que no ha consumido. Los lleva, cuando se acostumbran a hacérselo, a afirmarse. Regularmente hasta les da gusto, dicen, ya ven, no he consumido. Muy bien, qué bueno. Ojo, si compro un antidoping por Amazon, que regularmente ya tienen perfiles de seguridad muy amplios, y me sale positivo, si un antidoping en saliva me sale positivo, con calma voy al laboratorio, a cualquier laboratorio y pido que hagan un antidoping en sangre o un antidoping en orina. Si se confirma, entonces
puedo estar seguro de que consumió o de que no consumió. El usuario puede estar seguro de que consumió o de que no consumió. Cuando regresan de fiestas, no podemos estar siempre tras de ellos. No, ni debemos. El usuario tiene que tener consciente que vive con una enfermedad y hacerse responsable de mantenerse en abstinencia. Él debe de ser responsable. Pero vamos, regresando, una tira para ver si bebiste. Por favor, señor, sópleme aquí. Sales positivo, como en cualquier otra enfermedad. Te voy a atender. Llevamos a la abuelita, pobre abuelita, no la he dejado en paz hoy, pero llevo a la abuelita al laboratorio y me doy cuenta que sus niveles de azúcar están por los cielos. La voy a llevar con el internista. Tiene una enfermedad, hay que atendérsela. Vamos, no pasa nada, así va. No le estoy castigando, es una enfermedad. Es como enojarnos con un bebé porque vomita en la carretera porque está mareado. Pues estarías muy mal si te pones a gritarle de, oye, ¿por qué vomitaste? Pues está enfermo, se siente mal, por eso vomitó. Tiene una dependencia a sustancias, por eso se drogó. Párale, vamos a atenderlo. Simplifiquémoslo. Te hice un perfil toxicológico, ¿por qué? Porque la enfermedad, justamente la dependencia, te va a hacer no decirme. Por esta situación, porque bloquea el monitoreo, automonitoreo, porque bloquea la conciencia de la consecuencia, porque desgraciadamente hemos hecho la perniciosa asociación de consumes y te voy a internar, consumes y te voy a asignar, anexar, al menos dijéramos internar. No, vamos, calma, calma, no todo es anexo, no todo es anexo, vámonos con calma, relájate, esto no es un castigo. Es una recaída, a ver, abuelita. Imagínense, lo he dicho varias veces, si hubiera anexos para diabéticos, estarían llenos. Ay, abuelita, es que te volviste a tomar tu coca. Órale, 3 meses al anexo. ¿Qué te pasa? Pues estás mal, doctor. Es mi abuelita. Pues, ¿qué te pasa? Estás mal, es tu hijo, tiene una dependencia. Es un trastorno neurológico. Pues, anexos para diabéticos, para hipertensos. ¿Por qué un anexo para un adicto? Todas las recaídas se tienen que internar, no, no todas. Hay que observar peculiaridades. Hay que checar parámetros de eficiencia, de eficacia, riesgo físico, riesgo neurológico. Ya me fui mucho hacia la siguiente plática, pero ¿cómo estar seguros? Orinita habla. ¿Cómo estar seguros? Salivita habla. Es la única forma de estar seguros. Tanto el usuario como los familiares. La que sigue. Daniel, por favor, tienes la palabra. No se escucha, No tienes. activaste tu audio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Gracias por la palabra. Antes que otra cosa, felicitarlo y agradecer por la información que compartiste. Muy importante. Tengo dos preguntas. La primera sería, doctor, ¿puede resultar contraproducente hablarle al usuario acerca de su sustancia de impacto, ya que la mente podría minimizar y por tanto considerar el consumo de otras sustancias? Y la segunda Mm, pregunta sería, usted tocaba el tema de que hay ciertos lugares, ciertas clínicas de rehabilitación, ciertos centros en donde hay padrinos que dirigen los centros que a veces no están tan apegados con lo que es un tratamiento clínico para adicciones. Entonces, ¿en dónde sí y en dónde no internar a mi familiar o a mi amigo, doctor? ¿Cuáles son los factores diferenciadores a tomar en cuenta? Gracias. A ver, la primera pregunta. Actualmente, la información está a la mano de quien sea. Y desgraciadamente hay mucha información muy tendenciosa. Te voy a poner un ejemplo. La ayahuasca. Hay una cantidad de información sin sustento, sin respaldo, que habla de las maravillas de la ayahuasca en los tratamientos de ansiedad, depresión, barbaridades que no tienen ningún sustento. La psicoeducación, hablar de la sustancia de impacto, pros y contras, mitos y realidades.
la asociación con, que pocas veces se habla, que no debes de mezclar, que no hay problema que mezcles, qué drogas vienen mezcladas, qué impacto tienen en esto. Esa información está disponible. Cualquier persona que se dedique al tratamiento en todos los niveles tiene que tener información amplia, desde los mitos hasta las realidades, desde los beneficios hasta los efectos secundarios. Y siempre es mejor comunicar, informar. Tenemos que estar muy informados de lo que está en redes, de lo que dicen, de lo que no se dice. Siempre informar, informar, informar de maneras claras y basadas en información que haya sido verificada por fuentes confiables. Esto es uno. Dos, vamos a hablar de esto posteriormente, pero en definitiva, pensémoslo en otra área de la medicina, en un infarto agudo al miocardio. ¿Internarías a un familiar con un infarto en un lugar donde el director de la unidad cardiovascular es alguien que sobrevivió a 3 infartos masivos y eso lo hace experto en hemodinamia, terapia cardiovascular? Definitivamente, a ver, no, nadie ni siquiera lo sospecha. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo voy a llevar a mi papá, que tanto amo, que se esté infartando, con un sobreviviente de un infarto? Pues que este está mal. ¿Qué tiene, doctor? O sea, por favor. Igual lo puedo llevar con un brujo, pero después del infarto. Ahorita no. Después para que se le pase el susto. Pero no, ahorita vamos al hospital. De preferencia, Médica Sur. No importa lo que venda, no importa. Es lo que me parece fuera de toda lógica. Porque un trastorno neuropsiquiátrico, que incluso el programa de AA, que es el origen de todo esto, dice que es una enfermedad, esto es una enfermedad, ¿por qué lo voy a llevar a un centro de atención dirigido por un sobreviviente o alguien que vive con este trastorno? Está fuera de toda lógica. Sin embargo, no hay que dejar de lado que desgraciadamente la crisis del sector salud y la desesperación orilla a las personas a tomar esta decisión. Vamos a ser realistas. Doctor, no tengo otra opción. No tengo otra opción. ¿Qué anexo me recomienda? Uno, aquellos que están en la base de datos del CONADIC. CONADIC, la página del CONADIC tiene un censo de aquellos establecimientos que cumplen con los requerimientos mínimos para la atención de pacientes con este trastorno. Mínimos. Entre ellos, el primero, ¿qué hacer para elegir uno? Vaya, toque la puerta. Si no lo dejan entrar hasta la cocina, olvídelo, ahí no es. Si no hay una enfermera, por lo menos, si no hay una revisión médica, si no puede salir a una valoración o un profesionista puede entrar a hacer una consulta, ahí no es. Si no le tratan la cruda, la abstinencia, ahí no es. Desgraciadamente también hay muchos videos de estos centros donde las fases de abstinencia están grabando al paciente temblando, sudando, a punto de un infarto, con estigmas de insuficiencia renal, y le están echando bibliazos aquí, porras. Hemos normalizado la barbarie. Es como grabar a un niño que está teniendo deshidratación por diarrea. La patrulla espiritual, qué chistoso sujeto. Está torturando, malos tratos, tratos crueles, inhumanos. Se lo merece por borrachín. Ojo,
aquellos centros donde están normalizando la barbarie, nosotros para participar en la normalización de la barbarie, ahí no es. Criterios mínimos, hay que conocerlos. Establecimientos que cumplan con esta regulación están en CONADIC. La que sigue. Max Power, ¿tienes la palabra? Hola, doctor, buenas tardes. Muy Bueno, interesantes sus pláticas. Solamente tengo una pequeña duda. ¿Las bebidas energizantes pueden causar adicción? no puede, no, o sea, hay uno de los factores. Las bebidas energizantes tienen alta cantidad de taurina, que son aminoácidos, pero regularmente están adicionadas con cafeína o con teoborina. La cafeína y la teoborina o otras metiljantinas pueden generar dependencia. Tienen un factor de dependencia. Por eso, como las papitas, no puedes beber solo una. Tienen altas cargas de azúcares, tienen altas cargas de aminoácidos y una alta carga de vasodilatadores. Eso se te abre el cerebro. Y para que nos sigas comprando, para que nos sigas consumiendo, altas cargas de cafeína. Eso es lo que genera la autoadministración compulsiva. Pero ¿sabes qué también tiene altas cargas de metiljantinas, de cafeína? Los helados de chocolate. Hay una comparación muy hermosa, muy bonita en El Consumidor, en la revista del Consumidor, donde las grandes marcas de helado de chocolate estaban adicionadas con cargas brutales de cafeína. Y entonces generaban esa autoadministración compulsiva. Esto es lo que les trataba de explicar con los azulitos. Muchas veces adicionar las sustancias es lo que genera un factor de impacto y la posibilidad de estarme exponiendo, de estarme exponiendo, de estarme exponiendo. Con lo que respondo tu pregunta, si puedes generar una adicción a las bebidas energizantes, si las estás tomando, las estás tomando, las estás tomando, las estás tomando, al final del día vas a tener una abstinencia, vas a seguirlas, una autoadministración compulsiva. Si te tomas una, vamos, no pasa nada. Si las estás tomando de forma repetida, los carbohidratos, la cafeína, el subidón, te va a generar una dependencia. La última, Dice, doctor, ¿qué sustancia tiene mejor tiempo de permanencia en la sangre y cuánto tiempo? ¿Y qué sustancia tiene mayor permanencia? Gracias. definitivamente, y para sorpresa de muchas personas que nos dedicamos a esto, los cannabinoides tienen un tiempo en el que salen en el perfil toxicológico excesivo, excesivo. Hemos visto, incluso con mucha sorpresa, pacientes con consumo de cannabinoides que salen positivos al perfil toxicológico hasta dentro del periodo de 3 meses. La primera vez que apareció fue con estas marihuanas tipo Koch, la primera vez que yo lo observé en un paciente con un periodo prolongado que estaba internado. A los 45 días se le hizo un antidoping y salió positivo. Para verificar, lo primero que pensamos fue alguien metió marihuana al centro de rehabilitación. Se tomó a la población, se hicieron antidopings aleatorios, a ver, tú y tú no, y nadie salió positivo. 45 días, 2 meses, seguía saliendo positivo, 2 meses y medio, 3 meses con supervigilancia, se le mandó a hacer en sangre para observar cómo los niveles iban bajando. Los cannabinoides
La molécula ha sido tan modificada por los seres humanos que está teniendo una mayor adherencia a proteínas plasmáticas. Hay una parte de los cannabinoides que se almacena en el tejido adiposo y que se le va liberando. Desgraciadamente, las drogas con alta afinidad se pegan a las proteínas, pero también se pegan a las neuronas y me generan alteraciones por ese periodo de tiempo. Afortunadamente, las drogas más letales duran poco en sangre. El cristal todavía no lo terminas de fumar y ya se está metabolizando, ya está desapareciendo de tu sangre. Aquellas personas que viven con este trastorno saben el infierno que es. Me estoy acabando una piedra y ya quiero otra, y ya quiero otra, y ya quiero otra, y ya quiero otra, porque desaparece rápido de la sangre, rápido de la sangre. Eso evita que te intoxiques y te mates a los primeros consumos. Desgraciadamente, se ha modificado de una manera tan peligrosa los cannabinoides que ya están durando mucho tiempo en el cuerpo. Imagínense el veneno, los pica una serpiente. Van caminando por la pradera y de repente sale un viborón los muerde. Entre más tiempo ese veneno esté dentro de su cuerpo, más daño les va a causar. Los cannabinoides hasta 3 meses. Imagínense la destrucción que me provoca. Hemos observado que aparte del problema neurológico, es un factor procancerígeno. Los cannabinoides favorecen la expresión del cáncer. Los cannabinoides alteran hormonalmente el funcionamiento de los individuos. Tenemos ahí una molécula durante 3 meses, suponiendo que no vuelvo a consumir, que me está generando alteraciones endocrinas. Y luego se preguntan por qué Adrián Marcelo es estéril. Porque es un factor asociado a la disminución de la expresión espermática por alteraciones genéticas y por alteraciones endocrinas. Luego nos preguntamos por qué los usuarios de marihuana tienen los testículos chiquitos y un pene chiquito. Porque la expresión de las alteraciones endocrinas generan este tipo de impacto. Entre más manipulada sea una sustancia, es más peligrosa para la humanidad. Vean el tabaco. El tabaco, por más que nos ponen ahí un tablero con 365 enfermedades asociadas a su consumo, lo seguimos consumiendo. Y contando, pues, cada vez lo modifican más. Les agradezco muchísimo su asistencia. El próximo mes vamos a darle continuidad a los signos de alarma. Voy a introducir un poco más de factores de riesgo. Les agradezco mucho su participación.